Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tu gallina no se da cuenta de nada, es realmente estúpida. La mujer se quedó congelada al ver la conversación en el teléfono de su marido y decidió. Eran unas bragas de encaje negro que Nati, atónita, sacó del guantero del coche de su propio marido. Al principio, simplemente no entendió qué era, girando la extraña hallazgo en sus manos con aire pensativo y confundido. Pero cuando lo comprendió, se sobresaltó y, con desdén, volvió a meter las bragas en el guantero. ¿Qué es esta tontería? ¿De dónde salió esto? En realidad, Nati no había planeado registrar el coche de su querido esposo. Ella y Sergio iban a una celebración del aniversario de su madre y, en el camino, se detuvieron en una gasolinera. El marido salió del coche para pagar y ella descubrió una pequeña mancha de tierra seca en su falda y decidió limpiarla con toallitas húmedas. Las toallitas estaban en el guantero de Sergio. Sin pensarlo, Nati lo abrió y sacó a la luz las bragas de mujer. Este artículo íntimo del vestuario femenino no pertenecía, sin lugar a dudas, a Nati. En primer lugar, ella nunca había usado tangas y, en segundo lugar, nunca las habría dejado en el coche. Por cierto, ¿por qué en el coche? ¿Acaso estaba ocurriendo aquí, en la cabina del auto, algo de lo que sería vergonzoso hablar en voz alta? Al imaginarse vívidamente esa escena, Nati se sonrojó involuntariamente. Una desconocida en unas bragas negras microscópicas y, ¿quién? Y tu marido, tonta, le dijo una voz interior. Pero este pensamiento le pareció tan absurdo y ridículo al principio que sacudió la cabeza y se rió nerviosamente. No, no, por supuesto que Sergio no es así. Él simplemente no podría hacerle eso, él la ama, tienen un matrimonio feliz. Pero la memoria inmediatamente le recordó varios episodios de su reciente pasado. Allí está Sergio volviendo de una fiesta de empresa pasadas la medianoche, y en su camisa se ve claramente la marca de un lápiz labial rojo. Entonces le dijo que había estado bailando con una colega, una mujer de casi 60 años, y que, supuestamente, ella le había estampado accidentalmente los labios en su cuello durante el baile. Nati le creyó, porque era tan conveniente creerlo, escondiendo la cabeza en la arena como un avestruz. Y ahí estaba Sergio llegando a casa, completamente impregnado de perfumes de mujer. ¿Qué excusa había inventado entonces? Ah, sí, supuestamente su trabajo lo había llevado a una presentación de un nuevo perfume y una promotora le había rociado con una muestra del nuevo agua de Colonia. Qué bien se expresaba, el muy sinvergüenza. ¿Acaso estaba mintiendo, mirándole a los ojos y mintiendo? ¿Y qué pensará inventar con lo de las bragas? Interesante. Nati asomó la cabeza por la ventana y vio que su marido estaba regresando al coche. De inmediato cerró el guantero y miró fijamente al frente, haciendo como si nada hubiera pasado. Aún no había pensado en cómo comenzar esta conversación, así que decidió guardar silencio sobre su hallazgo por ahora. Aquí tienes, Nati, dijo Sergio, abriendo la puerta y extendiéndole a su esposa una botella de agua mineral. Durante un tiempo, ella miró confundida la botella, parpadeando, y luego se dio cuenta. Ah, sí. Ella misma le había pedido a Sergio que le comprara agua. Rápidamente, desenroscó la tapa, Nati se acercó ansiosamente a la botella y comenzó a beber agua a grandes tragos. Se atragantó, tosió, y en sus ojos surgieron lágrimas, ya sea por el picor de la mineral en su garganta o por darse cuenta de lo idiota que era. Nati ya casi no dudaba de que a su marido le resultaba evidente de dónde habían salido las bragas de mujer en el guantero. Sin embargo, era extraño que no se hubiera apresurado a deshacerse de la prueba. ¿Acaso se había olvidado? Ah, sí, tal vez se había dejado llevar demasiado por el proceso. Y esta dama, perdón, Dios mío, ¿cómo se permitió esto? ¿Salió así, sin bragas, a casa? A Nati le dio un escalofrío de asco. De repente, quiso salir del coche que esa dulce parejita había mancillado con sus placeres amorosos.
con precaución, se asomó, intentando captar en el habitáculo las huellas de otra presencia. O se lo estaba imaginando, o de verdad en el coche olía a otra mujer. Incluso el cinturón de seguridad parecía estar impregnado de su aroma. Nati sintió que se mareaba. «Nati, ¿estás bien?», preguntó Sergio, preocupado, mirando su rostro amarillento. «Tienes una apariencia como si estuvieras a punto de desmayarte». «Probablemente sea por el calor», dijo la esposa con voz ronca y rápidamente bajó la ventanilla. «No puedo respirar». «Entonces deberías haber encendido el aire acondicionado», se sorprendió Sergio y extendió la mano hacia el botón, pero Nati lo detuvo con un gesto. «No, quiero un poco de aire fresco, una brisa». «Como quieras», se encogió de hombros su marido y arrancó el motor. «Entonces vamos, mamá está esperando». Al mencionar a su suegra, Nati volvió a estremecerse. Su relación con Olga no había funcionado desde el principio. A Nati no le había gustado desde el primer momento, y su suegra nunca había ocultado que no era la esposa con la que soñaba para su pequeño tesoro. En la opinión de Olga, Nati no era lo suficientemente hermosa, no era lo suficientemente joven, no era lo suficientemente rica, no era lo suficientemente educada, y, además, no era una buena ama de casa, nuevamente según su suegra. En la boda, Olga parecía estar recibiendo no felicitaciones por el matrimonio de su hijo, sino condolencias por la muerte de alguien. Todo su aspecto demacrado y triste parecía decir: «Por supuesto, estoy en shock por la elección de mi hijo, pero, por supuesto, no le diré nada, que viva y sufra». Nati también toleraba a su suegra, apretando los dientes. Al menos vivían lejos el uno del otro, en extremos opuestos de la capital, y no se veían demasiado a menudo, generalmente en alguna festividad o en los cumpleaños familiares. Pero incluso esas visitas le provocaban a Nati poderosos ataques de migraña. Olga estaba convencida de que Sergio debía seguir celebrando el año nuevo invariablemente con ella, su madre. Y daba igual que Sergio ya tuviera casi 30 años, que tuviera su propia familia, que tal vez los jóvenes tuvieran sus propios planes para la noche de Año Nuevo, como celebrarlo con amigos. No. Precisamente a las 9 de la noche del 31 de diciembre, Sergio tenía que aparecer en la casa familiar para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. A Nati no le quedaba más remedio que ir con él cada vez. Y por esta misma razón, después de la boda, llegó a odiar con furia la celebración del Año Nuevo, al igual que todas las demás festividades familiares. Y hasta su cumpleaños, Sergio, un hombre adulto, debía celebrarlo invariablemente con su mamá. Olga no quería escuchar nada sobre sus planes, amigos e intereses. Al final, llegaron al acuerdo de que Sergio celebraría su cumpleaños con su madre y reuniría a sus amigos 1 o 2 días después. Al menos Olga no obligaba a Nati a celebrar su cumpleaños con ella, sin embargo, ella prefería hacer como si hubiera olvidado por completo que su nuera tenía cumpleaños. Ni regalos, ni felicitaciones, ni siquiera por teléfono. Eso le convenía a Nati. Y ahora, allí estaban, Sergio y Nati, yendo al aniversario de su madre, cumplía 50 años. Se planeaba un gran banquete familiar y la llegada de parientes de diferentes ciudades. ¿Por qué no alquilamos un salón en un restaurante y celebramos allí?, preguntó Nati a su marido unos días antes del evento. ¿Y por qué tu madre tiene que matarse todo el día en la cocina para preparar comida para toda una multitud y luego aún tener que limpiar? La conozco desde hace años y sigue insistiendo en esto. Ya sabes, mamá considera que la comida de un restaurante es veneno, se encogió de hombros Sergio. Solo lo que se cocina con las propias manos puede ser realmente sabroso y saludable. Ya conoces a mamá, es una ama de casa nata. Sonrió. Todo este trabajo doméstico le encanta. Nati prudente se mantuvo en silencio. Quizás, claro, a Olga le gustaban las labores del hogar, sin embargo, lo presentaba como el mayor de los sacrificios y se hacía la mártir que se desgasta para complacer a la familia. Cuando alguno de los invitados alababa su pastel,
Ella arqueaba los ojos con sufrimiento y respondía cansada algo así como: pasé toda la noche luchando con estas capas para que quedaran esponjosas y ligeras. No cerré los ojos, apenas me sostengo en pie. Francamente, Nati consideraba todo eso una pose y un espectáculo. Si tanto sufres y te esfuerzas, pide un catering del restaurante o al menos acepta la ayuda de los parientes. ¿Cuántas veces Nati le ofreció ayuda con la cocina, pero no, su suegra solo la rechazaba con desdén? Yo siempre cocino con mis recetas probadas. Tú no sabes hacerlo, no te saldrá bien, y yo necesito ese sabor exacto. Bueno, si no quiere, pues que no. Al final, Nati dejó de ofrecer su ayuda. Si quiere matarse en la cocina y el horno, pues que lo haga. El camino a casa de su suegra transcurrió en silencio. Nati aún estaba digiriendo mentalmente lo que había encontrado en el guantero de su marido, sin atreverse a hablar y preguntar directamente. Por supuesto, esta vez no podía quedarse callada, tenía que hacer que Sergio dijera la verdad, pero solo un poco más tarde, no en el coche y no en el aniversario, claro que no, sino cuando regresaran a casa. Tenía miedo de que Sergio de alguna manera se deshiciera de la evidencia y entonces Nati se vería muy tonta con sus reclamos. Sergio, descubrí algo en tu coche, en el guantero. ¿Qué exactamente? Unas bragas de encaje. Nati, ¿estás loca? No hay nada ahí. Mira, puedes comprobarlo tú misma. Vaya, tal vez debería haber tomado las bragas y presentárselas para que no pudiera evadir la cuestión. Pero solo pensar en eso le daba náuseas. Al final, su marido notó su extraña taciturnidad y preguntó: Nati, ¿estás bien? Has estado inusualmente callada todo el camino. Me estoy preparando para encontrarme con mi querida suegra, respondió Nati sarcásticamente. Sergio sacudió la cabeza. No debería ser así, con sarcasmo. Mamá, por cierto, te quiere mucho. Ella incluso te ama, en el fondo de su corazón. Muy en el fondo, Nati no pudo evitar soltarse un suspiro sombrío. Su estado de ánimo al pensar que iba a tener que pasar toda la noche en compañía de su suegra cayó por los suelos. Por mucho que Sergio dijera que su madre tenía una buena opinión de Nati, cuando la pareja llegó a la puerta del apartamento, Olga centró toda su atención únicamente en su hijo. Sergio, has llegado. Exclamó y comenzó a abrazar a su hijo, llenándolo de besos en ambas mejillas. Pasa, pasa, mi querido. Ya están todos aquí, solo faltabas tú. A su nuera la ignoró por completo. Feliz cumpleaños, Olga, dijo Nati, cuando ya se cansó de estar de pie detrás de su marido como una estatuilla muda. Pero su suegra, sin prestarle la más mínima atención, llevó a su hijo a la sala de estar, desde donde ya resonaban las voces alegres y las risas. Nati continuó en la entrada, como si la hubieran escupido. ¿Debería darse la vuelta e irse? Quizás esa sería la única decisión sensata. De todos modos, ella era una extraña en esta celebración de la vida. Por suerte, o tal vez por desgracia, su suegro Vicente la descubrió en la entrada. En general, siempre había tenido una buena actitud hacia Nati, incluso con simpatía, como si fuera su hija, pero, desafortunadamente, estaba completamente a las órdenes de su esposa Olga, por lo que su palabra tenía poco peso en la familia. Nati se sorprendió al ver a la joven mujer de pie junto a la puerta. ¿Y tú qué haces aquí sola en la oscuridad? ¿Por qué no entras a la sala? Creo que la cumpleañera no está muy contenta de verme, respondió Nati con sarcasmo. Tanto que hace como si no existiera. No lo hace intencionadamente, tartamudeó Vicente, algo avergonzado. Solo, entra. No seas tímida. Estoy en un momento, y gritó fuerte hacia la sala. Olga, ¿por qué mantienes a Nati en el pasillo? Ah, sí. ¿Nati también está aquí? Fingió sorpresa la suegra. Vaya, no la había notado. Bueno, para ser sincera, no es de extrañar que no la vea, es tan callada, gris e insignificante.
Literalmente, rebotando de sus palabras, Nati entró en la sala y saludó a todos los presentes. Nati, aquí. Saludó alegremente su marido, acomodado en el lado opuesto de la gran mesa. Aquí estás. Pensé que te habías perdido. Pensaste que me había perdido, pero no hiciste ni un solo intento de venir a buscarme y traerme a la mesa, pasó un pensamiento ofendido por la mente de Nati. Sin embargo, no dijo nada en voz alta, decidida a no agrandar el escándalo, aunque por dentro todo estaba hirviendo. Con rápidos asentimientos, saludando a conocidos, empezó a acercarse a su marido. ¿Cómo estás, Nati?, preguntó la tía de su marido, hermana de la suegra, una verdadera molestia y chismosa. Gracias, bien, respondió brevemente. ¿Cuándo vas a hacer feliz a Olga con nietos?, preguntó la tía sin miramientos. Nati se detuvo y la miró fríamente a la cara. En primer lugar, ¿por qué hacer feliz? En realidad, no depende solo de mí, no soy la única involucrada en el proceso, así que sería más correcto preguntar, ¿cuándo harán felices a Olga? Ay, vamos, vamos. Agitó las manos la tía. ¿Por qué te pones así con las palabras? Y en segundo lugar, declaró Nati, no se tiene hijos para los abuelos y las abuelas, se tienen hijos para uno mismo. Y Sergio y yo aún no estamos listos para ese paso tan importante, ser padres. Mira a ella, exclamó Olga de manera patética, finalmente bajando la guardia para prestar atención a su nuera. No está lista, dice. Casi tiene 30 años. A esa edad, mi hijo ya tenía 12 años. ¿Cuándo estarás lista? ¿A los 40? ¿Y tendrás algún monstruo? Eso ya era demasiado. Nati se quedó sin aliento por la indignación. Elige tus palabras, Olga, dijo entre dientes. Y también el tono, por favor. No soy una acusada y tú no eres la fiscal. Tranquila, cariño, intervino su marido en voz baja. ¿Por qué ofendes a mamá? No lo dice con mala intención, sino por amor y preocupación. Nati inhaló aire ruidosamente por la boca. ¿Yo ofendo a mamá?, preguntó claramente. Sergio, ¿te estás riendo? ¿Y a mí? ¿No quieres protegerme de sus ataques? Mamá se preocupa por nosotros, por nuestro futuro. Intento defender a su madre Sergio de manera torpe. Bueno, explícale a ella que tú aún no quieres tener hijos. ¿No puedes?, dijo Nati con ardor. ¿Por qué me echaste toda la responsabilidad a mí? Tú mismo me dijiste hace poco que no te sientes preparado para la paternidad, que hay que esperar un poco más con los hijos. Mientras tanto, su suegra continuaba su espectáculo ante el público. Oh, Vicente, suspiró con tristeza, dirigiéndose a su marido. Yo soñaba. Tenía tantas esperanzas y creía que para mi 50º aniversario ya tendríamos nietos en la escuela. Pero ves, no es el destino. Así, Dios no lo quiera, y moriremos sin haber esperado a los nietos. No digas eso, Olga, intentó consolarla su marido de manera torpe. ¿Para qué poner la cruz de una vez? Todo llegará, yo lo creo. Claro que llegará, asintió la hermana de Olga. Si Nati finalmente se decide y deja de ser tan obstinada como una mula. Así que basta. No aguantó más Nati y se levantó de un salto, casi volcando la jarra de jugo. Al fin y al cabo, esto ya no es asunto suyo, declaró, dirigiéndose a la tía de su marido. Y tampoco es asunto suyo. Se volvió hacia su suegra. Eres una grosera, sentenció Olga. Una plebeya y una grosera. No tienes ni rostro ni figura, y aún así te crees una estrella. Los invitados en la mesa se quedaron en silencio, escuchando con curiosidad el intercambio de palabras. Sergio, tú haz lo que quieras, pero yo me voy a casa, anunció Nati a su marido. Tomaré tu coche. ¿Y cómo voy a llegar yo después?, se desconcertó él.
El hecho de que su esposa estuviera a punto de irse de un cumpleaños al que ni siquiera había asistido bien no parecía preocuparle en absoluto. Yo ya he bebido. Deberías llevarme a casa después de la celebración. Tomarás un taxi, lo cortó fríamente su esposa. Pero no me quedaré ni un minuto en esta casa. Nadie intentó detenerla, ni su marido ni su suegra. Esta última parecía suspirar aliviada. Solo su suegro, Vicente, escondía los ojos con culpa y se podía notar que se sentía incómodo por el comportamiento de su esposa. Durante todo el camino a casa, Nati hervía de indignación, repasando una y otra vez los episodios del aniversario en su mente. Olga, la verdadera cobra. Parecía que lo hacía a propósito para sacar a Nati de quicio y llevarla a un colapso nervioso. Y el hecho de que Nati finalmente se hubiera ido solo le convenía, ahora podría lavar el cerebro a su querido Sergio sin consecuencias y hacerle creer que mala esposa tenía. Se preguntaba cómo reaccionaría Olga si se enterara de que su querido Sergio tenía una amante. Pero Nati se rió amargamente. Cualquier mujer le caería bien a su suegra, siempre y cuando no fuera la actual nuera, que por defecto era considerada mala. Recordando a la amante, Nati abrió el guantero y miró con cautela dentro. Las malditas bragas seguían allí, en el mismo lugar, y ella ya había comenzado a pensar que simplemente se había imaginado todo. Sin saber exactamente para qué hacía esto, Nati agarró las bragas con desdén y las metió en una bolsa. Bueno, le prepararía una recepción digna a su marido cuando regresara del aniversario. Nunca lo olvidaría. Sergio llegó a las 3 de la mañana, literalmente a rastras. No estaba claro cómo había logrado salir del taxi en ese estado y llegar a casa. Se tambaleaba de un lado a otro y se caía constantemente hacia un lado. Nati, maldiciendo para sí, lo tomó del brazo y lo llevó a rastras a la habitación. Sergio se apoyaba pesadamente en su hombro e incluso intentaba cantar algo. En cuanto estuvieron en la habitación, Nati lo empujó con alivio sobre la cama. Él se desplomó sobre ella, boca abajo, y en el mismo segundo comenzó a roncar. Nati, con esfuerzo, le quitó los zapatos y se sentó cansada a su lado. ¡Qué manera de emborracharse! Sacudiendo la cabeza, fue a la nevera y trajo una botella de agua mineral, que colocó al lado en la mesita de noche. Luego, pensando, también trajo un recipiente del baño por si acaso y lo colocó en el suelo cerca de la cama. Sergio seguía roncando ruidosamente. De repente, a Nati le preocupó que en ese estado pudiera ser despojado de sus cosas, por ejemplo, por el taxista. Revisó sus bolsillos y, aliviada, sacó la billetera y el teléfono móvil. Echó un vistazo rápido a la billetera. Todas sus tarjetas y dinero parecían estar en su lugar, gracias a Dios, se salvó. Ya quería poner las cosas de su marido en la mesita, pero de repente su mirada se detuvo en el teléfono. El teléfono, seguramente allí podría encontrar muchas cosas interesantes, incluida información sobre la dueña de las bragas negras. Nati dudó un poco, nunca en su vida había llegado a hurgar en el teléfono de su marido. Sin embargo, en este momento la situación era diferente, ahora tenía derecho a saber. La verdad estaba de su lado, y aún así Nati se sentía como una criminal al deslizar su dedo por la pantalla para desbloquear el móvil. Inmediatamente le pidió su huella dactilar, y Nati, tomando la mano flácida de su marido, pasó su dedo por la pantalla sin contemplaciones. Se desbloqueó. Temblando, ya sea por impaciencia, miedo o incluso vergüenza, Nati abrió las conversaciones de su marido en la aplicación de mensajería. Sergio tenía muchas charlas, principalmente laborales, y ella las repasaba con atención de arriba a abajo, sin abrir ninguna. Finalmente, le apareció un chat muy interesante con un contacto guardado en el teléfono como dentista. En sí, no había nada extraño en que Sergio se comunicara con su dentista, por ejemplo, confirmando la fecha y hora de su cita. Pero el último mensaje en la ventana consistía en varios emojis con besitos. Un estilo de comunicación extraño para un dentista, sin duda, mandarles besos.
Nati abrió el diálogo y, en cuestión de segundos, sintió como sus mejillas y orejas se encendían de calor. Era, sin lugar a dudas, una correspondencia amorosa que en algunos momentos se tornaba en una dura erótica. No quería leer todo eso. Se sentía mareada, pero necesitaba pruebas. Desplazó el chat hacia abajo, hizo algunas capturas de pantalla y se las envió a sí misma en la aplicación de mensajería. Luego las eliminó del teléfono de su marido para que no sospechara de nada. Ahora tendría con qué confrontarlo, incluso si él se recuperaba y destruía toda su correspondencia. Lo que más le dolió fue cuando la dentista preguntó burlonamente a Sergio, ¿tu gallina no se da cuenta de nada? No, ¿qué va? Respondió su marido, añadiendo un emoji riendo. Ella es tonta, realmente como una gallina. Así que así son las cosas, querido. Bueno, pronto lo descubrirás por ti mismo, de que venganza es capaz una gallina tonta. No había lágrimas, tampoco dolor, solo un sentimiento de amargura y un profundo arrepentimiento por haber desperdiciado los mejores años de su vida con ese idiota. Al parecer, la relación de Sergio con la dentista había estado en curso durante bastante tiempo, casi un año, y durante todo ese tiempo ambos hicieron de Nati una tonta, riéndose de ella. Nati abrió la aplicación bancaria en el teléfono de su marido. Sabía la contraseña, el año de su nacimiento. Bueno, la gallina tonta se va a llevar un poco de tu dinero, querido. Sin dudar ni un segundo, Nati transfirió dinero de todas sus tarjetas a su cuenta. Temprano en la mañana tendría que ir al cajero automático y retirar el efectivo antes de que su marido se diera cuenta. Por supuesto, él aún tenía ahorros, incluido un dinero en la caja fuerte, pero Nati decidió esperar con eso. Allí había moneda extranjera, cambiar una suma tan grande de dinero conlleva demasiados problemas. Sin embargo, por ahora, le bastaría con lo que había en las tarjetas. El resto de la noche, Nati se dedicó a empacar rápidamente sus cosas. No quería quedarse ni un día más en esa casa. Por supuesto, en el divorcio tendrían que dividir el apartamento por la mitad como bienes adquiridos en común. Nati no tenía intención de jugar a la caridad y dejarle a él la vivienda. Por cierto, tenía una casita en el sur, estaba hecha un desastre, heredada de sus padres, pero era propiedad de Nati, a la que Sergio no tenía derecho a reclamar. En cuanto al apartamento que habían comprado con dinero común en la capital, aún lucharía por él. Nati estaba decidida a no ceder y se sentía bastante combativa. Por último, decidió hacer algo travieso, dejó en la mesa de la cocina un gran plato, que generalmente se utilizaba para los pasteles, y dispuso cuidadosamente sobre las bragas negras que había encontrado. Pensando, escribió en un trozo de papel, «Hola, dentista», y lo colocó junto al plato. Tuvo suerte, pudo comprar un billete para el próximo tren. No había aeropuerto en su ciudad natal, así que solo podía llegar allí en tren. Afortunadamente, la temporada turística aún no había comenzado, el mar todavía estaba un poco frío, por lo que encontró un lugar en el compartimento sin problemas y el vagón estaba medio vacío. Nati estaba contenta de viajar sola en el compartimento, sin compañeros de viaje. No quería hablar con nadie en ese momento, sonreír de forma habitual o mostrar un interés cortés. Revolviendo lentamente con una cucharita en su vaso con el característico portavasos, miraba pensativa por la ventana los paisajes que pasaban y recordaba su infancia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado en su ciudad natal? Casi 10 años, desde que sus padres murieron en un accidente de coche. Nati estaba en su segundo año en la capital. Le llamaron para decirle que se había quedado huérfana. Si no hubiera sido por Sergio, probablemente se habría vuelto loca. Él la apoyó como pudo, en ese entonces aún no estaban casados, solo estaban saliendo, y a ella le parecía que eso era amor verdadero, que Sergio era la persona más cariñosa y confiable del mundo. ¿Quién podría haber previsto que, 10 años después, Nati encontraría en el guantero del coche de Sergio unas bragas de otra mujer?
Quizás debería haber vendido la casa de sus padres de inmediato, pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Todo allí seguía igual que cuando sus padres estaban vivos. Natty le había encargado a su vecina, la tía Gloria, que cuidara la casa y le enviaba una pequeña cantidad de dinero cada mes, pero no se había decidido a ir a comprobar cómo estaban las cosas. Y ahora parecía que había llegado el momento. Natty no tenía más familiares. Más bien, no de esa forma. Formalmente, claro, había algunos parientes, cercanos y lejanos, esparcidos por el vasto territorio de nuestro país. Pero Natty no mantenía relaciones con ellos. Desde pequeña había odiado el verano porque recordaba cómo un montón de personas poco conocidas asediaban su pequeña casa. Los invitados llegaban en grupos. Claro, tener familia en el sur era una gran suerte. Siempre alguien venía a visitarlos, ya fueran parientes o amigos de parientes. Algunos por una semana, otros por 2 y algunos incluso más tiempo. Mamá y papá salían por la mañana a trabajar y la pequeña Natty se sentía cohibida al entrar en la cocina porque siempre había alguien allí. Comían, bebían y ella tenía que dormir en el suelo con sus padres porque los invitados ocupaban las camas y el sofá. Precisamente por esa razón, Natty aún no tenía especial amor por los invitados. La señal de la red móvil en el camino era débil, y aún así, en una estación logró recibir una llamada de Sergio. Al parecer, se había despertado y descubierto la ausencia de su esposa. «Natty, ¿qué pasa?», gritó enfadado de inmediato. «¿Qué son estas tonterías? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué son esas bragas que están en el plato de la cocina? ¿Te has vuelto loca, querida?». Obviamente, todavía no se ha dado cuenta de cómo han quedado vacías sus cuentas, pensó Natty con una sonrisa irónica. «¿Qué bragas?», preguntó ella. «Eso deberías preguntarte a ti, querido. Obviamente, le pertenecen a tu dentista, ¿o quién es esa dama?». «¿Qué dentista? ¿De qué hablas?», murmuró Sergio, aunque había bajado un poco el tono. «Bueno, ese mismo, con quien tienes una conversación muy caliente. Ayer leí con gran interés tu teléfono», murmuró Natty. Sergio, pillado, finalmente comprendió de qué se trataba y se quedó en silencio por un instante. Pero pronto, al parecer, decidió que la mejor defensa era el ataque. «¿Qué?», preguntó él con asco en la voz, «¿estabas hurgando en mi teléfono? ¿No te da vergüenza?». «No, Sergio, no me da vergüenza», respondió Natty con firmeza. «Dejó de darme vergüenza en el momento en que encontré bragas ajenas en tu coche. En cambio, sí me dio vergüenza por ti, sí. Especialmente cuando leí tu conversación con la dentista. Aprendí muchas cosas nuevas, por ejemplo, que soy tan tonta como una gallina». «No eres una gallina. Eres un pez congelado», gritó Sergio, dándose cuenta de que había quedado al descubierto por completo, perdiendo el control. «Eres un trozo de hielo frígido. Acostarte contigo es como meterse en un congelador. No tienes pasión, ni fuego. Tú me obligaste a buscar a otra. ¿Lo entendiste? Tú misma». Natty frunció el ceño. «Dios. No me hagas pensar peor de ti de lo que ya pienso, Sergio. Es ridículo llegar a tal extremo y decir que te obligué a ser infiel. Qué pena y cuán mezquino. Sí, siempre fui patético y mezquino para ti. Siempre me miraste desde arriba». Parecía que Sergio ya había perdido los estribos. «Siempre fui insuficiente para ti». «¿Qué dices? ¿Estás loco?», se sorprendió Natty. Ella nunca le había dado a su marido a entender que él no era digno de ella. Al contrario, su suegra siempre había subrayado que Natty no era adecuada para su maravilloso hijo en todos los sentidos. «Y solo con Lucía me di cuenta de que soy un verdadero hombre», continuó gritando su marido por el teléfono, sin escuchar. «Ella me mira como a un caballero, como a un dios. Con ella me siento un héroe. Me alegra infinitamente por ti.
Por ambos, Sergio, respondió Nati con ironía. Basta de burlarte. Siempre te ríes de mí. Rugió él. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? ¿Dónde? No puedo decírtelo, Sergio, sonrió con astucia Nati, ya que eso no estaba en sus planes. Pero no regresaré a casa. ¿En qué sentido? En el sentido literal. Me he ido de ti, si no lo entendiste, estoy solicitando el divorcio. ¿Te has vuelto loca? Pronunció su marido con voz ronca. Para nada. Estoy completamente cuerda. Y, por cierto, dividiremos los bienes según la ley, a la mitad, añadió con voz inocente. Eres una maldita. Parecía que su marido luchaba por encontrar la palabra adecuada. Una perra. ¡Qué perra tan astuta y calculadora! Los maestros eran buenos, respondió Nati con malicia. Y en ese momento, la señal se perdió de nuevo. Probablemente, Sergio pensó que había colgado. Sin embargo, no le importaba que pensara lo que quisiera. El camino a su pueblo no era corto, toda una noche y 2 días en tren. Nati lamentó no haber llevado algún libro para pasar el tiempo durante el viaje. Pensaba que en soledad seguramente la asaltarían pensamientos sombríos, se sentiría triste y empezaría a dudar de la decisión que había tomado. Nati creía que después del estrés que había vivido, no podría cerrar los ojos durante toda la noche. Sin embargo, sus temores resultaron infundados, apenas su cabeza tocó la almohada plana, se sumergió en un sueño placentero y profundo, sin soñar, hasta la mañana. Y por la mañana, cuando despertó, sintió de inmediato que estaba en el sur. El paisaje fuera de la ventana presentaba ese colorido inconfundible que solo se encuentra en climas cálidos. En las estaciones, abuelas pulcras vendían cerezas, fresas y uvas en grandes vasos de plástico. En una de las paradas, Nati salió del tren para comprar cerezas y sintió de inmediato la cálida y suave brisa en su rostro, tan familiar, tan querida. Incluso era sorprendente que hubiera vivido sin ella tanto tiempo y ni siquiera la hubiera extrañado, o mejor dicho, pensaba que no la extrañaba. Compró las cerezas y regresó al vagón. Las bayas resultaron ser maduras, jugosas y deliciosas, y Nati las metía en la boca una tras otra, transportándose involuntariamente a su pasado, su infancia, la infancia más feliz del mundo, su infancia descalza en la costa del mar. Como todos los niños que viven en ciudades turísticas, Nati había estado en contacto con el mar desde pequeña. Aprendió a nadar antes que a caminar y no tenía miedo del mar. Podía nadar a profundidades inimaginables, podía saltar al agua desde acantilados altísimos, podía bucear con los ojos abiertos buscando conchas, podía nadar entre delfines sin temerles, y ellos, al parecer, la aceptaban como una de las suyas, porque nunca le hicieron ningún daño. Nati cerró los ojos, recordando el sabor de los filloa de su madre, los más deliciosos del mundo. A la niña le encantaban especialmente los que llevaban gambas y los que tenían albaricoques y nueces. En ningún otro lugar ni en ningún otro momento había probado algo tan delicioso. A medida que los recuerdos de su madre se desvanecían, surgieron en su mente los recuerdos de su padre. Nati vio vívidamente su rostro moreno y alegre bajo un sombrero de paja, con pecas y un pequeño bigote. ¡Qué maravilla cocinaba su padre pescado a la parrilla! Sintió un pinchazo de culpa. Después del funeral, no había ido ni una vez a las tumbas de sus padres, confiando su cuidado a la misma tía Gloria, una extraña en esencia. Nati se sintió muy avergonzada. Se prometió a sí misma que cuando llegara a casa, iría ese mismo día al cementerio, limpiaría las tumbas, pintaría la reja, arrancaría las malas hierbas, si era necesario, incluso plantaría flores. Después del almuerzo, desde las ventanas del tren, apareció una franja azul del mar. Nati se acercó al cristal, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. Resulta que había echado mucho de menos el mar. Y ahora no entendía por qué había tardado tanto en volver. Era un espectáculo majestuoso, hermoso y muy bonito,
de un lado, la inmensa superficie azul del mar y del otro, acantilados verticales cubiertos de un verde exuberante. Su tierra natal. Nati sonrió, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Como si no hubiera tenido que lidiar con su suegra siempre gruñona y descontenta, como si no hubiera traición ni infidelidades, y ella misma fuera joven y despreocupada, con toda la vida por delante. ¿Y por qué no? Solo tenía 30 años. Por mucho que gruñera y sisease Olga, Nati no tenía intención de considerarse una anciana. Se dice que a los 40 años la vida apenas comienza. Y aún estaba lejos de esa fecha. Nati no se dio cuenta de cómo, entusiasmada y mirando por la ventana, se comió toda la bolsa, que debía pesar medio kilogramo, de cerezas. Espero que mi sistema digestivo no se lo tome a mal, pensó riendo. Sin embargo, ¿por qué debería temer las consecuencias de las cerezas? De niña, a menudo ella y sus amigos recogían frutas y bayas de los árboles en el parque y se las comían sin lavar. Y nada, todos estaban perfectamente bien de estómago. La conductora tocó suavemente la puerta del compartimento. Su estación será en media hora, informó. ¿Puedo llevarme un vaso? Sí, claro, respondió Nati, reaccionando. La ciudad de su infancia la recibió con cariño, como si no hubiera pasado una década desde su última visita. Apenas Nati puso un pie en el polvoriento andén, sintió que no se había ido a ningún lado, como si estuviera en casa. El viento del cambio y el tiempo parecían no haber tocado ese lugar. Todo le resultaba familiar a Nati, hasta el más mínimo detalle. La pared de ladrillos, el reloj de la estación y la plaza redonda junto a la estación, con la fuente en forma de concha marina donde descansaba una sirena, todo permanecía exactamente igual que en su infancia. No tomó un taxi, a pesar de que los astutos conductores la rodeaban, ofreciendo sus servicios al mismo tiempo. Te llevaré a toda velocidad, hermosa. Ay, ¿para qué cargar con una maleta pesada bajo el sol? Tengo un coche con aire acondicionado. Gracias, se negó amablemente Nati. Quiero dar un paseo, no estoy cansada. Conozco la ciudad, así que no me perderé. Ella arrastraba su maleta con ruedas y miraba curiosa a su alrededor. Increíble, pero parecía que el tiempo realmente no tenía poder sobre su ciudad natal, la peluquería de Manús, el café Pollito, el restaurante La Banda de Montaña, donde había paseado con sus compañeros de clase en la graduación. Todo seguía en su lugar, excepto que habían aparecido puntos de entrega de populares tiendas en línea. Los ojos se deleitaban con el verde esmeralda de las palmeras y cipreses, la diversidad de los parterres y los jardines. En la capital siempre le había faltado esta exuberante explosión de colores. Ahora, Nati se sentía como si sus órganos de la vista hubieran estado en una estricta dieta durante 10 años y, por fin, hubieran podido disfrutar de algo delicioso. Y allí estaba su calle. Nati giró en un callejón estrecho, también cubierto de vegetación, y sintió cómo le latía el corazón. Por un momento, incluso le pareció que su madre y su padre no habían muerto, que estaban en casa, más bien en la terraza de verano cenando al aire libre, y ella, una estudiante que acababa de terminar su primer año, había venido a casa de vacaciones. Empujó la puerta del jardín, que estaba cerrada. Nati no tenía las llaves, tendría que ir a buscarlas a casa de la tía Gloria. Ella vivía más abajo en la calle, a 2 casas. La vecina estaba trabajando en el jardín, removiendo la tierra alrededor de las flores. Hola, tía Gloria. La saludó Nati en voz baja. La mujer se volvió y entrecerró los ojos, colocando la palma de la mano como visera sobre la frente. Buen día, respondió, algo confundida. ¿Vienes a verme? Nati sonrió con tristeza. ¿No me reconoces? ¿Acaso he cambiado tanto? La mujer cambió de expresión y exclamó. Nati, Natita. Sin saber qué le pasaba y simplemente dejándose llevar por un impulso, Nati se lanzó a sus brazos y comenzó a llorar. La vecina también sollozaba,
aturdida y conmovida por ese encuentro inesperado. ¿Por qué no me avisaste que venías?, dijo, moviendo la cabeza en señal de reproche. Me habría preparado adecuadamente para tu llegada. ¿Para qué prepararse?, replicó Nati. No necesito esas ceremonias. Solo he vuelto a casa. Dame las llaves, por favor. La tía Gloria le trajo el conocido manojo. Nati lo giró indecisa en sus manos y preguntó tímidamente. Bueno, creo que iré, ¿no? Por alguna razón, le aterraba volver a la casa de sus padres, pero también era tonto retrasar ese momento. Entonces, la tía Gloria se quedó callada y desvió la mirada con incertidumbre. Natita, debo confesarte algo. La joven se tensó de inmediato. ¿Qué? Verás, en verano siempre hay muchos turistas en nuestra ciudad, después de todo, hay mar. En fin, he dejado entrar a huéspedes en tu casa. Nati se quedó atónita un momento. ¿Qué huéspedes? Gente buena, muy buena, no lo dudes. Se apresuró a decir la tía Gloria. Y siempre revisaba sus documentos y me aseguraba de que no ensuciaran ni estropearan nada. Todos eran personas cuidadosas, educadas y amables. Nati guardó silencio, intentando procesar lo que había oído. La verdad, no era muy agradable enterarse de que habían convertido su casa familiar en un paso, o mejor dicho, en una especie de hotel. Se imaginó por un instante que manos ajenas tocaban la vajilla de su madre, los libros de su padre, y que extraños dormían en su propia cama. Por otro lado, ¿tenía derecho a culpar a la tía Gloria de algo? Después de todo, fue Nati quien le había encomendado el cuidado de su hogar. Y además, le pagaba una suma simbólica por el cuidado, y la vecina no estaba obligada a hacerlo. Así que era lógico que decidiera ganar un poco de dinero en temporada con los huéspedes. Sobre todo porque Nati también era culpable, desde que se fue hace 10 años, no había vuelto a aparecer por aquí. ¿Tenía derecho a juzgar a la tía Gloria y a acusarla de algo? Como si hubiera leído sus pensamientos, la vecina le aseguró con fervor. No lo hice por dinero, Natita. No, en absoluto por dinero. Todo lo que me pagaron lo guardé cuidadosamente. Todos estos años he estado ahorrando. No gasté ni un centavo. Te lo devolveré todo. Espera. Nati estaba completamente confundida. No entiendo nada. ¿Por qué a mí? ¿Ustedes fueron quienes buscaron inquilinos y negociaron con ellos? Yo no tengo nada que ver aquí, así que todo el dinero les pertenece por derecho. Ni se te ocurra decir eso, agitó las manos desesperadamente la vecina. Es tu dinero y punto. Tu casa. Pero, ¿cuál es el sentido para ustedes de alquilarla y no recibir ni un centavo por ello?, preguntó Nati, desconcertada. ¿Para qué les sirve esto, tía Gloria? No creo que esté tan necesitada de dinero como para. No es cuestión de dinero, chica. ¿No lo entiendes? La tía Gloria sacudió la cabeza y suspiró suavemente. ¿Entonces de qué se trata? La tía Gloria miró a Nati como si fuera una pequeña niña tonta. No se puede dejar una casa sin dueño. Simplemente no se puede. De una casa vacía se va el alma, empieza a marchitarse y a decaer. Es sorprendente, pero la vecina hablaba de la casa como si fuera una persona viva. Para pensar, marchitarse, decaer. Pero ustedes la cuidaban, murmuró Nati, insegura, pero la vecina solo se desentendió. Eso es algo muy diferente. Necesitamos que en la casa resuene la risa de los niños, que de las habitaciones llegue el murmullo de la televisión, que en la cocina chisporroteen las croquetas en la sartén, que las personas que viven allí se entristezcan y sonrían, rían y discutan, para que la vida no se apague en esa casa. Parece que Nati empezaba a comprender poco a poco. Así que no voy a aceptar tu dinero, y no insistas, concluyó la tía Gloria con firmeza. Para mí, lo más importante es que la casa no esté vacía. ¿Y tú, cómo estás? ¿Te quedaste mucho tiempo?
Al principio, Nati quería responder no sé, porque realmente no lo sabía, simplemente no había pensado en ello, pero al mirar los ojos de la tía Gloria, llenos de súplica desesperada y esperanza, prometió con firmeza y determinación. Sí, me quedé mucho tiempo. Y el rostro amable de la vecina inmediatamente brilló de felicidad. ¿Y tu marido? ¿Se quedó en la capital?, preguntó cautelosamente. ¿Qué tal? ¿No le importa que hayas venido? No le importa, respondió brevemente Nati. Y ya no es mío. La vecina guardó silencio, evidentemente decidiendo no hacer preguntas indiscretas desde el primer momento de su encuentro. A pesar de la presencia regular de inquilinos, la casa se veía exactamente igual que cuando vivían los padres de Nati. No había razón para que ella se preocupara, todos los muebles seguían en su lugar, todos los coloridos bordados y las fotos enmarcadas seguían colgados en las paredes, las alfombrillas a rayas estaban en el suelo, y en la vitrina permanecía su colección de curiosas conchas marinas de la infancia. Nati incluso tuvo la extraña sensación de que en cualquier momento podría escuchar la voz animada de su madre. «Nati, ¿ya llegaste de la escuela? Lávate las manos y ven a cenar. Filloa está caliente, el té ya está preparado». Nati se recostó con cansancio contra la pared y cerró los ojos. Los recuerdos la abrumaron demasiado rápido, uno tras otro, y se sintió infinitamente cansada. Por supuesto, lo ideal sería que al menos cenara o bebiera un té, pero tenía tanto sueño que decidió esperar hasta mañana, haría lo posible por no morirse de hambre. Todo en la casa funcionaba perfectamente, tanto la lavadora como el televisor y el viejo refrigerador. Aunque estaba completamente vacío, cuando Nati enchufó el enchufe, inmediatamente rugió con energía. En general, la casa era absolutamente habitable, incluso para un largo periodo, no había razón para su temor. Decidiendo que también podría desempacar la maleta mañana, Nati, de manera habitual, sacó de un cajón de la cómoda un juego de sábanas, como si no hubiera estado en ningún lugar. Los movimientos estaban tan automatizados que sus manos y ojos recordaban perfectamente dónde estaba cada cosa. Las sábanas estaban limpias, lavadas y planchadas, evidentemente, la tía Gloria había hecho un esfuerzo. Olían agradablemente a suavizante de ropa fresco. Rápidamente, hizo la cama en su habitación, encontró en la misma cómoda una toalla y su antigua pijama que había usado a los 18 a 20 años. No estaba tan pasada de peso después de todos estos años. La pijama también olía a limpieza y frescura, y Nati corrió rápidamente al baño. Mientras estaba bajo los cálidos y fuertes chorros de la ducha, Nati sentía cómo, junto con el agua y el polvo del camino, se deslizaban de ella todas las preocupaciones y preocupaciones. Ya fuera del baño, de repente recordó que Sergio no le había llamado. Era sorprendente, ya que la señal debería haber regresado hace tiempo. Sin embargo, al tomar el teléfono en sus manos, Nati descubrió que se había descargado hace mucho tiempo, la batería estaba muerta. El cargador estaba tirado en alguna parte de la maleta y Nati se sentía demasiado perezosa para buscarlo en ese momento, así que simplemente desestimó ese problema y se dejó caer con placer en su suave y familiar cama. En la habitación de Nati había un estilo muy femenino, libros con cubiertas de colores, peluches, carteles de estrellas sobre la cama. Además, siempre olía a suaves perfumes florales, vainilla y un poco de chocolate. Antes de caer en el sueño, incluso le pareció por un momento que podía sentir ese aroma. Por la mañana, Nati abrió los ojos y no entendió de inmediato dónde se encontraba. Más bien, reconoció la habitación, pero le pareció que había regresado a su infancia, que tenía 12 años y que se despertaba en el primer día de las vacaciones de verano, con 3 meses enteros de libertad por delante. Y sintió, como si fuera real, el delicioso aroma de los filloa que se estaban cocinando en la cocina, el sabor de la mermelada de durazno, la frescura y el frío de la limonada casera con menta, limón y azúcar en sus labios.
Solo después recordó que no podía haber Filloa, porque su madre no estaba en este mundo desde hacía 10 años y que ella misma ya tenía 30. Lloró un poco, hundiendo su cara en la almohada, pero eran lágrimas ligeras, brillantes y purificadoras. Luego, se levantó rápidamente, se arregló, finalmente desempacó su maleta, sacó un bonito vestido de verano y se preparó para salir a comprar comida. Después de pensar un poco, sacó el cargador del teléfono, pero no se apresuró a conectarlo al móvil, se sentía tan bien en su burbuja, como en un refugio. Allí, en la lejana capital, Sergio había quedado con su madre y su amante en bragas negras, y a Nati no le importaba en absoluto. Reflexionando, decidió meter el teléfono y el cargador en su bolso y, lanzando una última mirada apresurada al espejo, salió de casa. Apenas el cálido sol acarició su rostro con sus rayos y la levantó suavemente por los hombros, Nati comprendió que no quería desayunar en casa. En la ciudad había tantos cafés de verano con terrazas al aire libre que se dirigió a uno de ellos. «Buenos días». La saludó el barman, que también era barista y camarero. «¿Tomarás un café?» «También me gustaría comer algo», admitió Nati con alegría. «¿Qué tienen para desayunar?» El menú de la mañana para un café tan pequeño resultó sorprendentemente abundante, diversas gachas, requesón con frutas frescas, tortillas, pasteles, tostadas y sándwiches. Dudando un poco, Nati pidió un huevo frito y croissants con frambuesa. «¿Y qué café me recomendarías?», preguntó al barman. Él la miró detenidamente. «Creo que un capuchino helado te vendría perfecto. Estoy seguro de que te encantará». «¿Helado?». BRR, Nati se estremeció. En realidad, no es nada del otro mundo. Es un capuchino clásico con leche fría, hielo y una bola de helado, más un toque de caramelo. Nati sintió como su estómago se retorcía por el hambre. «Suena increíble», admitió. «Solo, por favor, rápido, me muero de hambre». En un momento, le guiñó el ojo el barman. «Mientras tanto, puedes navegar por internet, tenemos Wi-Fi gratis». Nati recordó su teléfono y lo sacó de su bolso junto con el cargador. «¿Puedo cargarlo aquí?». «Por supuesto. Allí en la esquina hay un enchufe». Mientras esperaba su pedido, Nati disfrutaba de las vistas al mar que se abrían desde el café, escuchando el ruido de las olas y los gritos ensordecedores de las gaviotas siempre hambrientas. Finalmente, el barman trajo una bandeja con su pedido, y ella, sin preocuparse por las formas, se lanzó sobre la comida con avidez. Era delicioso. «Divino». «¿Qué tal?», preguntó el barman. En lugar de responder, solo cerró los ojos y emitió un gemido inarticulado que expresaba toda la medida de su dicha. El barman se rió con satisfacción. «Sí, si una persona viene a vernos al menos una vez, con toda seguridad se convierte en nuestro cliente habitual. Nuestro café es el mejor de la ciudad, sin falsa modestia. Sí, puede que no luzca demasiado lujoso y pomposo, pero lo importante es el contenido, no la apariencia». Pero Nati, mientras masticaba un trozo de huevo, le aseguró con fervor que el café también se veía bastante lindo. «¿Y de dónde vienen?», preguntó el barman con curiosidad. «De la capital». «Bueno, en la capital, supongo que están acostumbrados a otro nivel», bromeó el chico de buen humor. «¿Y ahora solo intentan ser amables?». «Te lo juro, su café es increíble», confirmó Nati con entusiasmo. «Aquí es muy acogedor, como en casa, y además, está deliciosamente rico. Por cierto, por favor, envíale mis cumplidos a su chef». El barman se rió. «Aquí solo hay un chef, es también el jefe, el sous chef y el pastelero. En resumen, es un hombre para todo. En nuestro local solo trabajamos 2 personas, él y yo. Él es el jefe, yo soy el subordinado». Nati abrió los ojos con sorpresa. «¿De verdad? ¿Y cómo se las arreglan ustedes dos?». Él se encogió de hombros. «Bueno,
en plena temporada turística, contratamos a otra camarera, pero en general nos las arreglamos. Aunque, por supuesto, el jefe sueña con expandirse. Me gustaría agradecerle personalmente, pidió Nati, dejándose llevar por un impulso repentino. ¿Puedo ir a la cocina? Quizás él pueda salir aquí. Ahora mismo lo llamo, asintió el barman y desapareció. Nati tragó el último bocado de su increíble croissant y dio un sorbo de su café frío. Después de un desayuno tan lujoso, se sintió festiva, parecía que el mundo entero le sonreía y que, a partir de ahora, solo habría cosas buenas en su vida. Hola. Escuchó detrás de ella una agradable voz masculina. ¿Me buscabas? Se giró, y en ese instante, el jefe, el chef, el sous chef cambió de expresión y dijo con voz ronca. ¿Tatia? Ella se estremeció, ese nombre solo lo usaba una persona en todo el mundo. Y al mirar fijamente su rostro, exclamó. ¿Tomás? Eran mejores amigos desde la infancia. En un sentido literal y no figurado, se sentaban juntos en los orinales, crecían juntos, maduraban juntos, asistieron a la única escuela de la ciudad, se sentaron en el mismo banco, y durante los 11 años de estudio nadie pudo separarlos ni distinguirlos. No había un amigo más cercano para Nati que Tomás. Él sabía todo sobre ella y ella sabía absolutamente todo sobre él. Podía confiarle incluso el secreto más vergonzoso, el más aterrador. En algún momento de sexto o séptimo grado, Nati empezó a entender que a Tomás le gustaban no solo como amiga. Comenzó a mirarla como a una chica, sus mejillas se sonrojaban ligeramente cuando en la playa observaba la figura cambiada de Nati en bikini. Empezó a evitar el comportamiento habitual, cuando siempre se abrazaban amistosamente o, por el contrario, bromeaban peleando o pellizcándose. Ahora esos juegos se habían vuelto dolorosos para él. Nati se daba cuenta de lo que pasaba con su mejor amigo, pero, lamentablemente, no sentía nada por él más allá de un amor fraternal. Siempre había sido como un hermano para ella. A su crédito, Tomás nunca le había molestado con sus sentimientos, no hablaba de su amor ni le proponía llevar su relación a otro nivel. Sin embargo, sus mejillas temblaban más de lo habitual cuando veía a Nati coquetear con sus compañeros de clase o con chicos vecinos. También no podía dejar de notar cómo la miraban los turistas, los hombres adultos, los estudiantes. Pero no decía nada, solo apretaba los puños con impotencia y cerraba la mandíbula. La única vez que se atrevió a insinuarle sus sentimientos fue en la graduación. La invitó a un baile lento y tímidamente le preguntó qué planeaba hacer después de la escuela. ¿Qué voy a hacer? Se sorprendió ella. Me iré, por supuesto, a la capital. Quiero estudiar en una gran ciudad, en una metrópoli. ¿Qué tienes que buscar en esa metrópoli? Articuló con dificultad, tragándose un nudo en la garganta. ¿Qué tiene de malo nuestro pueblo? Por el amor de Dios, aquí nunca pasa nada, exclamó ella, arrugando la nariz. Te mueres de aburrimiento. Ninguna cara nueva, todo es conocido y explorado de arriba a abajo. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? Preguntó tímidamente Tomás. ¿Qué? No entendió Nati. Tati, sin ti, se detuvo un momento, no podré, simplemente no sobreviviré. Nati se sintió avergonzada, la conversación había tomado un giro demasiado serio y personal y se sintió incómoda. Rió con despreocupación y le dio una palmada en el hombro. ¿Qué dices? ¿Estás hablando tonterías, Tommy? Por supuesto que podrás y, claro, sobrevivirás. Al fin y al cabo, no me voy al fin del mundo, podemos seguir hablando por teléfono y comunicarnos en redes sociales. Sabía que estaba diciendo tonterías. ¿Qué redes sociales y llamadas? Eso podría ser adecuado para amigos, pero Tomás acababa de hacerle entender que significaba para él mucho más que una simple amiga. ¿Le bastaría con la comunicación telefónica? A su crédito,
Thomas no insistió ni presionó, simplemente asintió brevemente, aceptando su respuesta, y luego la soltó con cuidado, después de haberla sostenido por la cintura durante el baile, y le dijo: «Hasta luego, Nati. Buena suerte en todo». Y se fue. Desde entonces, Nati no lo había visto hasta esta mañana. Su antiguo mejor amigo había cambiado mucho, pero ella lo reconoció al instante, aquellos mismos ojos marrones risueños, labios sonrientes y cabellos oscuros y rizados. Se había hecho más maduro, sus hombros eran más anchos y parecía incluso más alto. Las orejas que le hacían burla en la escuela parecían haber desaparecido. Nati miró sus músculos y se sorprendió al darse cuenta de que estaba admirando a Thomas. Increíble. Su marido le había sido infiel recientemente, estaba al borde del divorcio, le esperaban batallas legales por la división de bienes y aún así se encontraba deseando a un hombre atractivo. De repente, le hizo gracia su propio pensamiento. Todo eso no importaba, lo importante era que había vuelto a encontrar a su mejor amigo. «Thomas», exclamó sinceramente. «Qué alegría verte». Y se lanzó a su cuello. Él la abrazó con fuerza y la giró un poco en sus brazos. Thomas realmente se había vuelto muy fuerte. Se sentaron en una mesa y hablaron durante una hora. Nati, como en la infancia, no ocultó nada y le contó toda la triste verdad sobre sí misma. Su matrimonio había fracasado, así que decidió regresar y pasar un tiempo en su ciudad natal para curar sus heridas. «Hiciste absolutamente bien en venir», dijo Thomas con alegría, sus ojos brillaban. «Quizás ni siquiera quieras regresar a esa capital tuya. Aquí estamos tan bien». «¿Y tú?», lo interrumpió Nati, cansada de hablar solo de sí misma. «Ya sé que eres chef y propietario del café. ¿Y en lo personal, cómo va?». «¿Y en lo personal?». «Bueno, sobre lo personal, hola», bromeó Thomas. «No estoy casado ni divorciado. Claro, he tenido algunas chicas, pero ninguna de ellas me ha hecho querer atar mi vida a la suya». «Qué exigente», bromeó ella mientras le daba un pequeño golpe en el hombro con su puño. «¿Y tanto?», respondió él con importancia, retomando su tono y volviendo a su habitual forma de comunicarse, en la que siempre se estaban bromando el uno al otro. «Todas las chicas son algo imperfectas». «¿Y tú te crees el ideal?», replicó Nati con desdén. «Yo no tengo ningún defecto. Soy un verdadero tesoro». Se rió Thomas. Dios sabe cuánto tiempo más habrían estado sentados así, charlando animadamente, si no hubiera comenzado a llegar la primera clientela al café. Thomas se disculpó con Nati y le dijo que era hora de trabajar. «¿Pero nos volveremos a ver?», preguntó él con esperanza. «Por supuesto», asintió ella. «Ahora iré a desayunar con ustedes con frecuencia». Me gustó. Todos sus intentos de pagar fueron categóricamente rechazados por Thomas. «Es por cuenta de la casa», anunció, por la vieja amistad. Agradecida, Nati recogió su móvil junto con el cargador y se fue. También necesitaba ir a la tienda para comprar comida, no podía alimentarse 3 veces al día en cafés y restaurantes, tenía que cocinar algo también. El teléfono se había cargado lo suficiente. Apenas Nati presionó el botón para encenderlo, comenzó a vibrar en sus manos, recibiendo mensajes entrantes y notificaciones de llamadas perdidas. Parecía que nunca terminarían. Inmediatamente desechó todas las notificaciones de su marido, planeando leerlas más tarde. Al revisar el mensajero, descubrió que Lola, su mejor amiga, la había estado buscando. Así que marcó su número. «Vaya, Nati», gritó ella indignada en lugar de un saludo. «¿Qué estás haciendo?». «¿En qué sentido?», se sorprendió Nati ante tal inicio. «Tu querido se volvió loco buscándote. Me llamó de la mañana a la noche, vino a mi casa 2 veces para ver si te escondía en mi apartamento. Me preguntó a dónde habías ido. ¿Y qué puedo decirle si yo tampoco estoy al tanto?
terminó Lola con indignación. ¿Qué pasó entre tú y Sergio? ¿Por qué te escondes de él? ¿Dónde estás, en realidad? Nati dudó un momento si debía revelar su paradero a su amiga y, al final, decidió que era mejor no hacerlo. No estoy en la capital ahora, y con Sergio estamos divorciándonos porque él me fue infiel. Bueno, en realidad aún no he solicitado el divorcio, pero es una decisión definitiva, no cambiaré de opinión. Por cierto, Lola, se dio cuenta, ¿recuerdas que mencionaste que tu tío es un abogado exitoso en divorcios? ¿O me estoy confundiendo? No, es correcto, respondió sorprendida Lola. Diego es el mejor abogado de divorcios en la capital. ¿Quieres que le hable bien de ti? Sí, por favor, háblale y lo antes posible, pidió Nati. Entiendo que su agenda debe estar llena por meses, pero quizás pueda encontrar un momento para mí. Necesitaré la ayuda de un verdadero profesional, porque tendré que dividir bienes con Sergio. Lo haré, prometió Lola. Mi tío Diego no me va a rechazar. Gracias, Lola, agradeció Nati. Tan pronto como te comuniques con tu tío, esperaré noticias de ti. Luego, llamó a su trabajo y dijo que estaba un poco enferma, así que no aparecería en la oficina el lunes, pero estaba lista para trabajar de forma remota. Nati era diseñadora de interiores, así que podía trabajar desde casa, ya que todo su material de trabajo estaba en su portátil. Y solo después de esto, reuniendo valor, finalmente marcó el número de su marido. Apenas respondió la llamada, Sergio comenzó a gritarle. ¿Estás loca? ¿Dónde están mis dinero? ¿Dónde has metido todo mi dinero, oveja? Nati intentó hacerse la tonta. ¿Qué dinero? No sé nada de eso. Tú, transferiste el dinero a tu cuenta, bruja. Gritó él. Revisé el historial de operaciones en la aplicación. ¿En qué aplicación? Preguntó Nati con ironía. ¿En tu teléfono? Claro, ¿en cuál más? ¿Y el teléfono está contigo ahora? ¿No te lo robaron ni lo perdiste? ¿Qué pregunta tan tonta? Se enojó Sergio. Por supuesto que tengo el teléfono. Tú me estás llamando a él, de hecho. Entonces, querido mío, dijo casi cariñosamente, intenta demostrar que no fuiste tú quien me transfirió ese dinero. Tu teléfono está contigo, no lo han hackeado ni han cambiado la contraseña. Así que lo hiciste tú mismo, en pleno uso de tus facultades. Incluso si te diriges al banco, se reirán de ti. Además, ya no hay dinero en mi cuenta. Considera que lo he gastado. Bueno, se ahogó de indignación. ¿Quién soy yo? Preguntó Nati con curiosidad. Vamos, sigue. Tu madre siempre decía que eres una maldita. Murmuró entre dientes. Oh, sí. Olga entendió de inmediato mi esencia, sonrió Nati. Dale mis más cordiales saludos. No volveré a ser la nuera incómoda que le moleste la vista cuando me divorcie de ti, Sergio. Él seguía gritando algo indignado, parece que incluso amenazando, pero Nati cortó la llamada con calma y guardó el teléfono en su bolso. Media hora después, Lola volvió a llamar y le dijo que Diego estaba dispuesto a ocuparse de su caso. Después de ir a la tienda y llenar el refrigerador de comida, Nati se preparó para ir al cementerio a visitar a sus padres. No sabía en qué estado estaban las tumbas ni qué trabajo le esperaba, así que no llevó nada, ni pintura para la reja ni semillas de flores. Solo tomó guantes para deshiervar. Hoy iba a observar todo detenidamente y mañana regresaría para encargarse de las tumbas en serio. El cementerio estaba en una colina y mientras Nati subía, sudó la gota gorda. Recordaba aproximadamente dónde estaban las tumbas de sus padres, pero en 10 años el cementerio había crecido mucho, así que tuvo que buscar durante al menos media hora antes de encontrarlas. Cuando vio las tumbas de sus padres, al principio no podía creer lo que veían sus ojos, estaban en excelente, casi perfecto estado. La antigua reja había sido reemplazada por una nueva, que brillaba con pintura fresca,
claramente la habían pintado hace menos de un mes. Además, en las tumbas habían aparecido lápidas de granito con fotografías de mamá y papá y la inscripción de tu hija que te ama. Además, había flores creciendo en las tumbas, hermosas flores en tonos amarillos pálidos, rosas y blancas. Natty se tapó la boca con la mano, sintiendo que iba a romper a llorar. Esto debía haberlo hecho tía Gloria, la dulce, amable y buena tía Gloria. Hizo lo que Natty debió haber hecho, pero no hizo. Evidentemente, no había sido tan buena hija. Se sentía avergonzada, terriblemente avergonzada por estar ante las tumbas de sus padres por primera vez en 10 años, y por no haber sentido ni una pizca de remordimiento mientras un completo extraño cuidaba de sus tumbas. Sin duda devolveré a tía Gloria todo el dinero, pensó. Las lápidas no son un placer barato, y, en general, ella mantuvo las tumbas en perfecto estado. Yo misma no podría haberlo hecho mejor. Se sentó durante mucho tiempo en el banco frente al lugar de descanso de sus padres, mirando los rostros de las fotografías, hablándoles mentalmente, susurrando algo en silencio, volviendo a llorar, luego secándose las lágrimas y sonriendo. Finalmente, se levantó, alisó su vestido y se despidió de mamá y papá. Voy a venir a menudo. Así que, hasta pronto, les prometió a sus padres mientras se alejaba lentamente del cementerio. Compró un strudel de cereza en la panadería y se dirigió a casa de tía Gloria. La anciana estaba, como siempre, ocupada en el jardín. Natinya. Se alegró al ver a su vecina. ¿Cómo estás? ¿Te has instalado un poco? ¿Has descansado? ¿Qué traes en las manos? Esto es para ti, tía Gloria, le entregó el pastel. Oh. Se alarmó ella. No, por favor. No era necesario. Bueno, entonces vamos a tomar el té juntas. Natty no se opuso. Con el té y el pastel, finalmente se decidió a hablar sobre lo que tenía en el corazón. Tía Gloria, quiero agradecerte enormemente. Y no solo con palabras, sino también de forma material. La vecina casi se atraganta con el té y abrió los ojos como platos. ¿Agradecer? ¿Por qué? Bueno, primero, por la casa, porque gracias a ti, sigue viva, ¿entiendes? Oh, qué tonterías. Se sonrojó tía Gloria. ¿Cómo podría negarte algo tan pequeño? Yo conocía y quería bien a tus padres, éramos amigos. Secó una lágrima que había brotado de la esquina de su ojo derecho con el borde de su delantal. Y en segundo lugar, gracias por cuidar las tumbas de mis padres. Es simplemente increíble lo que has hecho. Cuando vi todo esto, las flores, la reja y las lápidas, simplemente perdí el habla. Tía Gloria se atragantó nuevamente con el té y también perdió la capacidad de hablar durante unos momentos. ¿Pero qué dices, Natinya?, exclamó, tosiendo y moviendo las manos desesperadamente. Eso no fui yo. Solo deservé las tumbas y quité un poco de hierba, pero las rejas, las lápidas y las flores no son cosa mía. Natty abrió los ojos de par en par. ¿Y quién lo hizo? Ese chico, tu antiguo compañero de clase. Eras muy amiga de él en la escuela, ¿no lo recuerdas? Thomas. Natty pensó que no había oído bien. ¿Qué? ¿Thomas? Tom. ¿Él cuidaba las tumbas de mis padres?, exclamó incrédula. Sí, él, confirmó tía Gloria. Es un buen chico, un encanto. Siempre hablaba con mucho respeto de tus padres. Cada vez que voy al cementerio, allí está. A veces repara algo, otras veces pinta o riega las flores. Natty sintió que le hacía un nudo en la garganta. Tom, el dulce, encantador y amable Tom. Me parece, dijo tía Gloria en voz baja, con tono conspirador, que en la escuela él tenía un cariño especial por ti. Te miraba de una forma que parecía que nunca podía sacarse la vista de encima. Natty todavía estaba procesando lo que había escuchado. Él ahora abrió un café,
Allí en la calle Ciprés, señaló tía Gloria, indicando la dirección sin darse cuenta de que Nati había desayunado allí esa mañana. Ve a visitarlo, niña, y agradécele. El chico se esforzó de verdad, de todo corazón. Definitivamente lo haré, definitivamente le daré las gracias, tía Gloria, murmuró Nati, sintiendo que iba a llorar. Bueno, qué bien. La juventud es lo más importante, dijo la vecina de manera significativa, insinuando algo que no estaba claro. Y gracias por el pastel. Está delicioso, se derrite en la boca. Mañana te invitaré a unas tortitas. Estoy pensando en hacer tortitas esta mañana. Dios mío, pensó Nati. ¿Cómo pude irme de esta ciudad, de estas personas, y cambiarlas por una enorme y fría capital indiferente? Se levantó de la mesa, agradeciendo por el té. En su cabeza se formó un plan claro. Nos vemos, tía Gloria. Se despidió Nati. Ven a visitarme en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche. Siempre serás bienvenida, como de la familia. Y esas palabras hicieron que la anciana volviera a llorar. Nati caminó por la calle hacia el café que ya le era familiar. En su mente aparecía el rostro de Thomas. Ese rostro de la infancia, con las orejas cómicamente prominentes y el cabello rizado que siempre se alzaba como un diente de león. Por esos rizos, muchos compañeros de clase lo llamaban carnero, y también veía su cara como era ahora, hermosa, varonil, decidida, noble. Ambos Thomas le eran queridos. «Oh, ¿eres tú otra vez?», la saludó el conocido barman. «Te lo dije, quien come aquí solo una vez, se convierte en cliente habitual. ¿Quieres cenar?». «No, gracias», respondió Nati con una sonrisa. En realidad, no vine a comer. Quería ver a su dueño, a Thomas. Si el barman se sorprendió, no lo demostró, simplemente asintió con la cabeza. «Ahora lo llamo. Siéntate en la mesa por ahora», y desapareció tras la puerta del servicio. No pasaron ni un par de minutos cuando escuchó la voz familiar. «Tati, ¿me querías ver? ¿Pasó algo?». Se levantó lentamente y fue hacia él. Thomas la miraba con un poco de preocupación, pero aún así, en sus ojos, como muchos años atrás, vio una admiración sincera. Él, como siempre, la admiraba, y eso era terriblemente agradable. «Dime», dijo lentamente, «¿parece que sueñas con expandir el café?». Él miró avergonzado al barman y se rascó la nuca. «¿Ya me delaté?». «Bueno, en realidad tengo esos planes, sí, pero por ahora son solo a largo plazo. ¿Entiendes? Esto requiere ciertos gastos. No quiero hundirme en deudas». Ella cubrió sus labios con la mano. Te ayudaré financieramente», explicó ella, notando lo sorprendido que estaba al parpadear y mirarla fijamente. «Muy pronto tendré una cantidad considerable de dinero disponible de la venta de mi apartamento en la capital. Con gusto lo invertiré en tu futuro restaurante, porque te lo mereces. Además, yo misma diseñaré el local. Es mi profesión, por si no lo sabías. Juntos haremos algo maravilloso». Thomas tragó ruidosamente y Nati retiró su mano de su boca. ¿Y de repente esta generosidad desmedida?, intentó bromear él. «Porque», sonrió Nati, «después de que termine mi proceso de divorcio, me mudaré aquí para vivir, para siempre». Y, levantándose sobre las puntas de los pies, lo besó con fuerza en los labios. Qué extraño. Nunca había soñado con besar a su mejor amigo. Pero ahora le parecía que no podía haber nada más correcto, más natural. Lo besaba y literalmente se ahogaba en nuevas, intensas y asombrosas sensaciones. Thomas, aturdido por la repentina felicidad que le había caído encima, sin embargo, se involucró apasionadamente en el beso. Pero cuando Nati se separó de sus labios, él tenía los ojos completamente aturdidos. «Espera, Tati, no entendí», aclaró él. «¿Dijiste que te mudarías aquí para vivir para siempre, conmigo o solo así?». «Contigo»,
Por supuesto, se rió Nati y, para que él le creyera del todo, lo besó una vez más. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.